Bueno, me voy a tomar unos segundos para darles contexto de esta noticia que les voy a presentar. Hay unas denuncias que vienen creciendo de un cardenal en el Vaticano que denuncian por hacer lobby en medio de lo que va a ser el cónclave, la elección del sucesor del Papa Francisco. Les estoy hablando de Juan Luis Cipriani, es ex arzobispo de Lima y primer cardenal del Opus Dei. Él en su momento tuvo un proceso precisamente por abuso sexual justamente cuando era allí de la Iglesia Católica, pero luego de esto, pues él precisamente tiene más de 80 años, es decir, no puede elegir al sucesor del Papa Francisco, pero sí están denunciando que está haciendo lobby en medio de esta elección, de lo que va a ser el cónclave, las reuniones previas, etcétera, etcétera. Por eso vamos a entender un poco más de esa molestia que hay por la presencia de este cardenal allí en la Santa Sede. Vamos a saludar a José Enrique Escardó, que es el presidente de la Red de Sobrevivientes de Perú, que está con nosotros a esta hora. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Antes de hablar de la molestia y la denuncia y el lobby que ustedes están denunciando que está haciendo este cardenal, hay que hablar del caso. Hay que darle contexto a nuestros usuarios. En su momento, ¿por qué fue investigado y cuál fue la decisión que tomó el Papa Francisco con este cardenal? Por favor. Sí, cómo no. En el año 2018, el cardenal Cipriani presenta su renuncia como corresponde a los arzobispos u obispos, habiendo cumplido 75 años. Y normalmente los obispos o arzobispos quedan 1 o 2 años más. Entonces, extrañamente, su renuncia fue aceptada de inmediato. Al mes siguiente ya estaba fuera del arzobispado de Lima y él era muy vocal, siempre estaba presente en las noticias, siempre hacía comentarios políticos, tenía muchísimos años como arzobispo primero de Ayacucho en la sierra y luego en Lima, y simplemente desapareció del mapa, no se supo más de él. Con el tiempo nos fuimos enterando de que habían algunas denuncias en contra de él en el Vaticano. Sin embargo, estos eran algunos datos que no nos quedaban muy claros porque no venían de una fuente oficial, sino que era una especie como de rumor. En enero de este año, el cardenal Cipriani vuelve al Perú y se presenta en la municipalidad de Lima, siendo agasajado y recibiendo una condecoración de parte del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. A partir de ese momento, comienzan a surgir una serie de especulaciones con respecto a la situación del cardenal. Y es el 25 de enero, ese mismo mes, mientras yo estaba en el Vaticano, porque el día anterior, el 24, tuve audiencia privada con el Papa Francisco, que sale una noticia en el país diciendo que este cardenal Cipriani tenía una denuncia que había sido presentada en el año 2018 de abuso sexual que había ocurrido en el año 83, 1983, en contra de un adolescente de 16 años. Y que esta denuncia había sido recibida por el Papa directamente y que el Papa había mandado hacer una investigación al dicasterio para la doctrina de la fe, que es a que le corresponde hacer estas investigaciones, y que finalmente había emitido un decreto, o perdón, sí, un decreto penal, ¿no? Un precepto penal, que es el nombre que le dan en la iglesia, que le impedía, primero, residir en el Perú, porque era el mismo país donde vive la víctima, no venir al Perú salvo para cuestiones muy personales y muy urgentes y con permiso, no utilizar ningún símbolo cardenalicio o lo que se llaman las insignias cardenalicias, incluyendo la ropa, que también es un símbolo cardenalicio, y no hacer declaraciones públicas sobre política ni presentarse en eventos sociales o públicos. Ahora, ¿por qué sucede esto justo ahí en enero? Porque él transgredió este precepto penal Sí. viniendo a recibir una condecoración, ¿no? Entonces vino al Perú para algo que no era lo que se le indicaba y además recibió en un acto político una condecoración que también iba en contra de este precepto. Es ahí cuando la Claro. víctima de él se sorprende por lo que estaba sucediendo, se siente revictimizada y entra en contacto con el Papa Francisco y también con la prensa en España, y sale este artículo contando lo que había sucedido. Claro, José, y acá hay una particularidad, y es que como todo esto había ocurrido en Perú, pero no se había conocido mundialmente, claro, ahora sí toma mucha más fuerza por lo que estamos a puertas de un cónclave. Y usted mencionaba algo en su respuesta anterior muy importante, y es, por ejemplo, dentro de las decisiones que se tomaron es no usar ningún tipo de prenda cardenalicia, de cardenal. Él la sigue usando, ¿no? Según lo que hemos visto.
si es un acto de rebeldía y de una muestra de poder que es muy típica de él, porque él se le conocía por eso, se paró frente al féretro del Papa Francisco, el Papa que lo sancionó, ¿no? Con la ropa, ¿no? Yendo al funeral y se tomó fotos y las difundió. Eso para nosotros como sobrevivientes de violencia sexual dentro de la Iglesia Católica, porque yo también soy sobreviviente, es una señal típica o una característica típica del perfil de un agresor sexual, porque las agresiones sexuales no se cometen normalmente por una desviación sexual, sino se producen por un intenso deseo del agresor de ejercer poder sobre su víctima. Y estas muestras de poder son un rasgo muy típico del perfil de un agresor sexual. De un agresor sexual. ¿Qué ha dicho el Vaticano? ¿Se ha pronunciado el Vaticano? ¿Qué han dicho frente a las denuncias que ya entonces se están empezando a tomar cada vez más fuerza? Porque insistimos, él no puede elegir porque tiene más de 81 años, pero sí puede hacer lobby, sí puede convencer a otros cardenales de que voten, por ejemplo, por alguno. Sí, justamente lo que nosotros estamos viendo es que hay una actitud completamente irracional de parte de las autoridades del Vaticano en este momento, cuando la sede está vacante. Las autoridades para el cónclave son el Camarlengo, que es el que se encarga de todo lo que es la logística, y el Colegio Cardenalicio, que es la reunión de los cardenales. Sabiendo esto y habiendo sido ya notificado por la prensa, por ejemplo, la prensa italiana, si ustedes buscan en Google la cantidad de artículos que hay desde antes de ayer sobre este caso, es increíble que no digan que ellos no saben, sí saben del asunto. Pero acá hay un problema. El vocero del Vaticano, que es Matteo Bruni, él le preguntaron en más de una conferencia de prensa o en más de una declaración, y él no ha dicho nada salvo que todos los cardenales pueden participar en este precónclave, ¿no? Las reuniones congregacionales también se les llaman, eh, siempre y cuando no tenga ningún problema de salud. Pero el escándalo está creciendo muchísimo y a raíz de de la renuncia a participar del cardenal Buchey, él ha dejado como un precedente, ¿no? De que esto es lo que debería pasar con Cipriani. Cipriani debería retirarse también. Sin embargo, no está pasando eso y estamos muy preocupados los sobrevivientes de violencia sexual porque esto es una muy mala señal de que las cosas ya no están yendo por el camino que dejó el Papa Francisco, que buscó la tolerancia cero de las denuncias de agresiones sexuales, ¿no? Eso le quería preguntar por el Papa Francisco. Él fue, digamos, una cabeza de la iglesia que tuvo muchas características, entre ellas su progresismo, su respeto por las comunidades LGBTIQ+, por los pobres, por las minorías, pero dentro de todas esas características hubo una y era cero tolerancia contra el tema de la pederastia. ¿Cómo leyeron ustedes? Usted me dice, yo también soy sobreviviente de un tema de agresión sexual. ¿Cómo vieron ustedes la llegada del Papa Francisco? Bueno, él definitivamente se demoró muchísimo en tomar ciertas medidas. La medida más importante con respecto a la lucha contra la violencia sexual hacia niños, niñas, adolescentes y personas vulnerables dentro de la Iglesia Católica la tomó solo una semana antes de morir, que fue la supresión del grupo católico peruano Sodalicio de Vida Cristiana, que tenía denuncias desde hace 25 años. Yo fui el primer denunciante en el año 2000 y justamente por eso es que fui a reunirme con él el 24 de enero, ¿no? En el Vaticano. Él tomó la decisión de suprimir no solo a Sodalicio, sino a todas las organizaciones o institutos que había fundado el pederasta fundador del Sodalicio, Luis Fernando Figari, y con eso quedó cerrado un capítulo muy importante dentro de la Iglesia latinoamericana, porque este caso se volvió uno de los más importantes junto con el de Caradima en Chile y el de Marcial Maciel y los Legionarios de Cristo en México. Entonces, ahora estamos en medio del proceso de supresión, porque es todo un proceso, ya que son varias organizaciones, pero esto fue una señal muy evidente de que el Papa Francisco tenía claro que, aunque tarde, tenía que dar esta señal y tenía que pedirle al siguiente Papa que continuara en este camino. Sin embargo, esto que está pasando ahora en el Vaticano con el cardenal Cipriani, justamente un cardenal de Perú, donde se suprimió el sodalicio, ahí es donde estamos preocupados, ¿no? Ahí es donde están ustedes preocupados y es también como un mensaje
para todas esas denuncias que se han hecho a lo largo de la historia en la iglesia por el tema de pederastia, de decir, digamos, no nos importan las denuncias porque aquí tenemos a este cardenal que sigue haciendo lobby? ¿No lo ven ustedes así? Sí, y no solo, o sea, es un acto revictimizante, ¿no? No solamente Revictimizante. para la víctima directa del cardenal Cipriani, sino que es un acto revictimizante para todas las víctimas de violencia eclesial, no solamente en el Perú, sino en todo el mundo. Y somos cientos de miles en todo el mundo los que estamos tratando de luchar por justicia en este ámbito eclesial. Entonces, definitivamente el hecho de que los cardenales no hagan nada, miren a un costado, porque están muy ocupados haciendo ellos sus propios lobbies para ver a quienes apoyan y quienes los apoyan a ellos y a quienes sacan del camino, que ya estamos viendo qué es lo que están haciendo, porque, por ejemplo, han comenzado a hablar de denuncias que no han sido manejadas por el cardenal Tagle de Filipinas, que era uno de los papables. Se han ido también contra Pietro Parolin, ¿no? Que era el secretario de Estado de Francisco, y lo han indispuesto incluso médicamente hace unas horas. Entonces ya se ve lo que pasa en el precónclave y lo que pasa en el cónclave también, que se comienzan a apuñalar por la espalda, a chantajear, a ofrecer cosas, ¿no? Y eso ya está pasando desde ahora. Entonces, es revictimizante para las víctimas de violencia sexual el que no se continúe por el camino que había empezado a trazar el Papa Francisco y que yo personalmente el 24 de enero le pedí, yo le dije, no podemos quedarnos en la Iglesia Católica solo en el escándalo del sodalicio y resolverlo como si fuera un grano, ¿no? dentro de la Iglesia, sino que esto tiene que ser el comienzo de todo un trabajo que no se ha hecho todavía para poder crear políticas, ¿no? Para poder transformar la Iglesia Católica con políticas de prevención y de justicia en los casos de violencia sexual. Quiero que hablemos un segundo del caso. Entonces, Juan Luis Cipriani es el ex arzobispo de Lima, primer cardenal del Opus Dei. El caso se remonta a un joven de 16 años en donde supuestamente hubo un abuso sexual. Este joven, ¿o qué pasó específicamente ahí? ¿Hubo alguna condena vigente? ¿Qué, usted pudo hablar con este joven? ¿Qué le mencionó? Bueno, la víctima ya es una persona que tiene más de 50 años en estos momentos. Él estaba preocupado en el año 2013 cuando vio que el cardenal Cipriani al, eh, entró al cónclave para elegir el Papa Francisco y que él podría ser también elegido papa, ¿no? Entonces imagínense qué cosa va a ser la víctima, ¿no? Cambiarse de religión o qué cosa. Entonces, en ese momento comenzó a pensar y a ver qué es lo que podía hacer, porque él había decidido no denunciar, José, rehacer su vida. perdón, interrumpo ahí un segundo. En el año 2013 fue la elección del Papa donde se eligió a Francisco, año Así 2013, es. septiembre. Sí, Ahí este cardenal Juan Luis Cipriani votó así es. Él podía votar y podía ser elegido también. porque tenía menos de 80 años. Así es. Él tiene 81 años ahora, entonces ya no puede Exactamente. esta vez, pero la vez pasada sí pudo. Ahí la víctima que para hoy en día tiene 50 años, en ese entonces tenía un poco más de 40, ¿qué le expresó? ¿Qué le dijo? Yo no conozco personalmente a la víctima porque él, como toda víctima, cada uno elige, ¿no? A qué personas se puede acercar, ¿no? Y él se acercó a otro sobreviviente del sodalicio, que es el autor de los libros Mitad monjes, mitad soldados, que fue el que, digamos, hizo explotar la bomba atómica del sodalicio aquí en el Perú. Y habló con él y también habló con una periodista peruana que es católica, ¿no? Y que entre los dos ayudaron para que la carta llegara al Papa en el año 2018. Entonces, lo que ellos cuentan, estos dos periodistas lo han contado en muchos videos o muchas entrevistas, y yo tengo una cercanía con Pedro porque somos víctimas del mismo grupo y hemos trabajado juntos durante muchísimos años. Ellos cuentan que esta víctima, al ver que el Papa Francisco se iba deteriorando en su salud en el año 2018, él dice, ¿qué pasa si el Papa se muere mañana? Cipriani va a volver a entrar y podría ser elegido Papa, podría votar. Entonces ahí es cuando él, luego de ver una película sobre Caradima, los abusos de Caradima en Chile, él se anima, ¿no? A decir, bueno, solo quiero
mandarle una carta al Papa para que el Papa sepa lo que me pasó y que Cipriani no entre al cónclave. No quería hacerle un juicio, no quería dinero, no quería nada, no quería tampoco que se arme un escándalo, que saliera su nombre, nada. Simplemente comunicarle directamente al Papa. Y es ahí cuando intervienen el periodista Pedro Salinas y la periodista Rosa María Palacios y le hacen llegar la carta a través de Juan Carlos Cruz, que es de la comisión, que es de la Comisión para el Cuidado de los Menores en el Vaticano, y que es una víctima de Caradima, justamente. Y es muy cercano, era muy cercano al Papa, muy amigo de él. Entonces le lleva la carta al Papa y el Papa es ahí donde manda a hacer la investigación y le impone esta sanción, este precepto penal, para que él no pueda entrar al cónclave y no pueda presentarse como cardenal públicamente. Pero da la impresión, José, escuchándolo a usted, que las decisiones que toma el Papa, o un Papa cualquiera, no estoy hablando solo del Papa Francisco, sino de un Papa, pues como que no se cumplieran, porque es que él toma una determinación. Cipriani no puede volver a vestirse de cardenal, Cipriani no puede estar en reuniones, Cipriani, y todo esto está pasando. Lo hizo incluso cuando el Papa todavía estaba vivo, estamos hablando de enero, ¿no? Cuando vino a Lima y recibió públicamente y salió en todos los medios esta condecoración del alcalde de Lima, que el alcalde de Lima también es del Opus Dei, ¿no? Entonces son del mismo grupo. Y entonces ahí hay un tema que tiene que ver con la personalidad de Cipriani. Él es así, lo conocemos por tener un ego sumamente inflado, como se dice en algunos países, y es una persona que tiene esta actitud, por ejemplo, en el caso Sodalicio, que corresponde a mí, ¿no? Y a a las cientos de víctimas del Sodalicio, también parte de este precepto penal tiene que ver con el encubrimiento de Cipriani del caso Sodalicio desde hace 25 años. Él era el arzobispo de Lima y le llegaron las primeras denuncias de abuso sexual directamente al arzobispado de Lima y esas denuncias se perdieron en el camino, nunca llegaron al Vaticano. Entonces, todo eso está incluido y además ahora se habla de dos denuncias de abuso sexual más en contra de Cipriani, directas. Una en el año 2000-2002, que parece que porque no era este papa, sino el anterior, se refundió por ahí, y otra que parece que se está moviendo nuevamente ahora en el Vaticano. Entonces serían tres denuncias directas de abuso sexual a menores de este cardenal, una de ellas verosímil y ya con una sanción, y además tenemos el encubrimiento de las denuncias en el caso Sodalicio durante 25 años, que es un acto también probado y que es parte de la sanción que se le ha impuesto. Una pregunta final, ¿qué va a pasar? Porque ya ustedes han hecho mucho, han enviado cartas, han hablado al Vaticano, tienen un caso abierto, etcétera, etcétera. Viene el cónclave y todos somos conscientes de que Cipriani, o digo, bueno, el cardenal Juan Luis Cipriani no va a poder votar, pero ¿qué cree usted que pueda pasar en los próximos días? A ver, yo tengo una teoría que no es nueva, que la digo desde hace muchísimos años, y que podría responder un poco a la pregunta que nos estamos haciendo todos en el mundo, porque esto ya se ha vuelto un tema que está en todas partes del mundo, de por qué no sacan a Cipriani los cardenales. Y la respuesta es porque dentro de el colegio cardenalicio, todos los cardenales, los que van a votar y los que no van a votar, hay un gran número entre cardenales y obispos aparte incluso, que tienen denuncias de abuso sexual. Y hay muchos otros, muchísimos otros, que tienen denuncias de encubrimiento de casos de abuso sexual. Entonces, por ejemplo, si Cipriani lo sacan, aún teniendo esta sanción, Cipriani podría decirles, bueno, pero ustedes me sacan a mí, pero y este, y este, y este, y este otro también tienen denuncias, ¿y por qué no lo sacan a ellos? Entonces me da la impresión de que por eso se está retrasando la medida, porque hay mucho rabo de paja, como se llama aquí en Perú, no sé si en Colombia dirán lo mismo, ¿no? Que están viendo que si a él lo sacan, podrían tener otros cardenales también el mismo problema. Ya vimos que contra el cardenal Tagle están empezando a aparecer denuncias de encubrimiento. Ya vimos que contra el cardenal Parolín están comenzando a aparecer denuncias de encubrimiento. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa. Y lo más probable es que se hagan de la vista gorda porque faltan solamente 3 o 4 días, ¿no? Y de ahí comienza el cónclave y ya se olvidaron de Cipriani porque él ya no va a entrar, pero ya hizo todo su lobby. Y una de las cosas que obviamente más le interesan es que la sanción que le dio el Papa Francisco sea
rechazada por el siguiente papa y con eso él regresa a ser el cardenal sin ninguna sanción como era antes, ¿no? Entonces yo creo que ese es un interés que él tiene y yo creo que también tiene mucho interés con el caso Sodalicio, el nuestro, ¿no? Para ver si lo puede, si lo puede volver a la situación anterior y que no se haga la supresión, pero eso ya no se va a poder hacer porque el Papa Francisco ya hizo que se firme todo, entonces ya está todo hecho. Déjame hacerle una pregunta final porque me la están haciendo aquí los usuarios. ¿Usted qué piensa, aparte de esto, de las denuncias de haber sido víctima, etcétera, de la Iglesia Católica? Bueno, yo considero que la Iglesia Católica es una organización que teniendo 2000 años tiene muchísima corrupción dentro. Y lo he visto, yo he estado en el Vaticano, he hablado con muchos cardenales, obispos, ¿no? Entonces hay muchísima corrupción. Sin embargo, digamos, eso es la Iglesia Católica como estructura o como organización, pero los católicos, los laicos, los sacerdotes, las monjas, etcétera, son personas que son individuales. Cada una de ellas tiene sus propios intereses, sus propias creencias, sus propias formas de ver la religión y su propia religiosidad, su propia forma de practicar. Entonces, frente a eso, yo no tengo ningún problema. Cada uno es libre de creer lo que quiera mientras no haga daño a otras personas y sea, puedes ejercer la religión que quiera de manera pública. Lo que no podemos permitir es que se utilice la religión y que se utilice una organización para poder abusar y manipular las conciencias, para poder abusar física, psicológica, espiritual, económicamente, ¿no? Y sexualmente de personas que tienen una fe. Yo, por ejemplo, cuando entré al sodalicio tenía una fe inquebrantable, quería cambiar el mundo, quería ser santo, quería ser un soldado de Cristo. Y ellos usaron eso para abusar y manipularme, de tal forma que me generaron un daño que lo han generado a miles de personas, porque no solamente han sido los chicos que hemos estado ahí en nuestra adolescencia, sino que también a las familias, a los padres, a los hermanos, a todos los que han confiado, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, yo no soy una persona que quiera ni destruir la iglesia ni nada. Yo lo que quiero es que la gente tenga la libertad de poder llevar adelante su fe, la gente inocente que quiere realmente tener una fe y quiere sentirse representado en una organización, quiero que lo pueda hacer en un lugar que sea seguro para ellos, que sea seguro para sus hijos, que no les pase lo que nos pasó a nosotros, Sí. ¿no? Que tengan la seguridad de que una persona que es su director espiritual, su confesor, el sacerdote de la parroquia, su maestro en el colegio, no lo van a abusar. Entonces, eso es lo que yo estoy buscando en estos años y eso es lo que voy a seguir haciendo. Pero por supuesto que sí, y es muy válido. Y yo agregaría algo, que no se revictimicen a las personas que pasaron por algo tan horrible como es un abuso sexual. Gracias por estos minutos con nosotros, con Colombia, con Muchísimas gracias a Noticias Caracol ustedes. en Vivo. Saludos. Gracias.